esta Pues vez? hoy vamos a ver una reliquia, como no había traído nunca, porque bueno, la iremos desvelando poco a poco, pero es una reliquia que viene muy bien por la época en la que estamos, por muchas razones. De primera os hago una pregunta y es ¿cuánto tendrían que pagaros para que no mirarais a un eclipse total en su máximo esplendor? Pues sí, ya que vas, ¿no? Ya que va, ya que está y que está sucediendo, pues no puedes Claro. mirar, te pago para ello. Bueno, pues a eso vamos. Voy a empezar a compartir y ¿Para este vale? ¿Para este que viene vale? no lo sé, vamos a verlo. Mira, veis la luna ahora mismo, ¿no? Un La plenilunio. vemos. Bien, pues la reliquia que traigo hoy vamos a tratar de explicarla un poco, a ponerla en contexto histórico, aunque para ello vamos a tener que saltar casi 1900 años para entenderla del todo. Pues mira, es muy apropiada porque iba a empezar con la luna, precisamente hoy que están volviendo los astronautas del Artemis 2 de su órbita lunar, ¿no? De que han visto la cara oculta de la Luna, como tantos astronautas, o tantos, unos cuantos astronautas, aunque están diciendo que ellos son los primeros, pero bueno. Pues empezamos con la Luna. Y en concreto vamos a empezar con el plenilunio, que marca la Pascua judía. Y la Pascua judía no es otra cosa que la conmemoración de la liberación del pueblo de Egipto, que se celebra pues con la primera luna llena del mes de Nisan. El mes de Nisan es el que empieza con el equinoccio de primavera y por tanto pues marca no solo la Pascua judía, sino en nuestros tiempos pues también la Semana Santa que acabamos de dejar atrás la semana pasada, ¿no? De hecho, vosotros sabéis que bueno, la última cena en realidad era una reunión de Jesús con los discípulos, pero estaban celebrando el Seder, que era la noche en que se toma pan ácimo y pues se reúnen pues, los judíos para conmemorar eso, la liberación del pueblo de Egipto dentro de la Pascua judía. Como sabemos también, eso fue pues, un jueves santo o un jueves de esa Pascua judía en el siglo primero y a los 2 días o al día siguiente, mejor dicho, Jesús muere en la cruz, muere crucificado y entonces pues aquí tenemos una serie de relatos que han llegado hasta nosotros sobre ese momento de la crucifixión en ese momento del año, en la Pascua judía, ¿no? Pues estáis viendo pues una pintura muy bonita de finales del 19, se llama Cristo en la cruz de Karl Heinrich Bloch. Y bueno, ahí las crucifixiones se repiten, la representación de la crucifixión se repite a lo largo de la historia porque puede que el motivo más dibujado de toda la historia del arte, ¿no? En este en concreto de Rafael podéis ver un sol y una luna en ambos lados de la cruz, pues con los típicos motivos, además bueno, de la gente observando a un Cristo muerto, a Cristo crucificado en la cruz y demás, ¿no? Pero la primera representación de la crucifixión hay que irse hasta el siglo VI. La primera que encontramos de una forma no satírica, porque hay algunas representaciones satíricas de la crucifixión en una especie de grafiti y demás. Pero bueno, esta es la primera de los evangelios de Abula en el 586 después de Cristo. Bien, pues en ese momento de la crucifixión hay que decir que nosotros sabemos en qué año estamos gracias a un monje del siglo VI precisamente que se llamaba Dionisio el Exiguo. A mí me encantan los nombres de los monjes medievales porque suelen apodarlos con sus defectos, ¿no? Pues a veces se llaman el contrahecho, el feo o algo así. Dionisio el Exiguo era una forma de llamarlo Dionisio el Bajito, que porque iba a ser corto de estatura, pero no corto de conocimientos, porque tenía grandes conocimientos de matemática y de astronomía, y en el siglo VI, en torno al 520, 525, hizo un cálculo en el que quería saber en qué momento se había dado la crucifixión de Jesús, ¿no? En qué momento, él sabía que había sucedido durante la Pascua judía, y entonces empezó a hacer cálculos con los ciclos metónicos, que eran los más ajustados a su tiempo, para ir echando hacia atrás años concretos, con los anales que encontraba de la historia de Roma, y entonces llegó a la conclusión de que él eh, pues bueno, estaba en el año 526
después del nacimiento de Cristo y que podía situar perfectamente, pues bueno, ese momento de la Pascua judía y de la crucifixión de Jesús, ¿no? Que sería en torno al año 33 después de su nacimiento, ¿no? Lo que pasa es que Dionisio el Exiguo cometió algún error, porque es posible que casi haya una década de movimiento y que, bueno, Jesús no muriera en el año 33, bueno, no muriera con 33 años, sino que muriera en realidad con unos 37, 40, ¿no? Porque, bueno, no supo poner bien el reinado de Herodes el Grande, que, bueno, es el que le descuadra todo. Esto daría para muchas cosas, incluso astronómicas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sabemos nosotros de la crucifixión de Jesús? Pues lo sabemos por los evangelios, ¿no? En concreto, 3 de los evangelios nos hablan de un suceso. Bueno, hay que decir que los evangelios, pues, aunque son 4, 3 son muy parecidos, lo que se llaman sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas. El de Juan es el que un poco parece que tiene como una fuente o obtiene la información de otra forma, ¿no? Yo en concreto voy a traeros el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de San Lucas, porque en Lucas 23, en el capítulo 23, el versículo 44, se dice del momento de la crucifixión que y el sol se oscureció. Estos evangelios que se escribieron ya en la diáspora, es decir, están escritos, bueno, seguramente en arameo, los primeros, pero estas transcripciones están hechas en griego clásico. Entonces, pues, el texto, muchos de los textos dicen que hay escotisque joelios, es decir, y el sol se oscureció, pero hay textos más antiguos, traducciones o versiones más antiguas que fueron traducidas después y el sol se oscureció, pero que en realidad originalmente decían Toelio Eclei Pontos, que significa literalmente el sol estaba en eclipse o el sol estaba desaparecido, porque ya sabéis que la palabra eclipse, eclipsis, significa desaparición o abandono, ¿no? Pues en todos los evangelios sinópticos se dice que el sol desapareció en el momento de la crucifixión de Jesús y en concreto pues en el momento de la expiración hay pues, una serie de sucesos que eso ya aparece en otros versículos, que el velo del templo se rasgó, en algún momento se dice que hubo terremotos, que se salieron los muertos de sus tumbas y la gente pues bueno, conforme vamos a más fuentes, lo que pasa es que son fuentes no oficiales, o por lo menos de evangelios no iluminados por el Espíritu Santo, como son los evangelios canónicos, el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de Bartolomé, o incluso las cartas entre Herodes, entre Poncio Pilato y otro personaje más. No son evangelios, pero son descripciones de la época que no son oficiales, pues se habla de todos esos sucesos, de cómo se oscureció el sol, de los terremotos y demás. Bien, en general se ha interpretado ese oscurecimiento del sol como un eclipse, pero como hemos dicho, no puede ser un eclipse. Eclipses puede haber de sol y de luna. El que oscurecería de repente a mediodía el cielo sería un eclipse de sol. Pero, como hemos dicho, la Pascua judía, es decir, cuando Jesús es prendido y crucificado, estaba sucediendo durante la luna llena. No es posible que haya un eclipse de sol durante una luna llena. Vamos, es físicamente imposible, ¿no? Bueno, salvo quitando milagros y demás, el hecho físico es imposible. ¿Qué ocurre? Que es posible que esa interpretación en los textos, en la escritura, de que el sol se oscureció o de esa oscuridad que en muchos sitios se llama oscuridad de la crucifixión, en España la hemos traducido, en español se traduce a veces como eclipse de crucifixión, aunque no es muy acertado. El eclipse de crucifixión sería un eclipse de luna en todo caso. Vale. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que Jesús moriría ese día de Viernes Santo y esa noche o al anochecer la luna saldría eclipsada. ¿Esto es posible? Pues sí, sería la interpretación más plausible. Tenéis delante los cálculos, o por lo menos la tabla, de un eclipse parcial de luna ocurrido el 3 de abril del año 33, según los cálculos que tenemos ahora de nuestro calendario. Sería un eclipse en el que la luna pasaría
casi al 50% por la sombra de la Tierra. Es decir, no es un eclipse central, no sería un eclipse en el que la Luna pasa por la sombra de la Tierra y entonces se volvería totalmente rojiza, o como le gusta hablar en los medios, la Luna es sangre, aunque creo que es un término un poco morboso, o por lo menos inadecuado, y pasaría por la penumbra y rozaría la sombra. Bien, pues fijaos qué curioso que el 3 de abril del año 33, que podría ser una fecha posible de la crucifixión histórica de Jesús, o del personaje histórico de Jesús, pues ha coincidido con la Semana Santa de este año, en que este día fue efectivamente un viernes, y el pasado viernes fue 3 de abril, a 1993 años después de la supuesta crucifixión de Jesús, ¿no? Aquí tenéis el plano de cómo sería ese eclipse de luna, no visible desde la Europa más occidental, ni desde las Américas no descubiertas en la época entonces, pero sí sería visible con una luna alzándose en la puesta de sol en la zona del Mediterráneo más profundo y, por supuesto, en la zona de Judea, en Oriente Próximo. Entonces, es un eclipse de luna que coincide con las características o con por lo menos las fechas y los sucesos y los lugares de la crucifixión de Jesús. Bien, pues esta no es la reliquia, esta no es el que yo hable del eclipse de crucifixión, es simplemente un análisis de lo que Para vamos a ver despistarnos. ahora. Ahora nos vamos hasta 1961, a una película que se llama Barrabás. Tenéis en la pantalla, por los que lo estáis viendo, pues uno de los carteles, que este en concreto es un cartel español, en el que se ve, pues, es un peplum, esta película es un peplum que habla de Barrabás, el criminal que fue liberado en lugar de Jesús, cuando Poncio Pilato pues da la opción entre que el pueblo libere o a Jesús o a Barrabás, ¿no? La gente elige a Barrabás y Jesús es crucificado. Vamos a ver otros carteles. Esto de los carteles de cine siempre es muy bonito, ¿no? En este cartel de Barrabás, este cartel es italiano, podéis ver, pues bueno, varios personajes. Anthony Quinn era Barrabás, sale Silvia Mangano, sale Jack Palance, bueno, hay una serie de actores famosos y bueno, la película es de Richard Fleischer. Que es, pues bueno, ha hecho otras películas, pues como Cuando el destino nos alcance o Conan el Destructor, una serie de películas más o menos notables a lo largo de los 60, incluso los 80. Bien, pues en la parte de abajo podéis ver un sol eclipsado, casi como en este caso es casi un eclipse anular, ¿no? Vamos a ver más carteles. Aquí este americano, en la parte de abajo una vez más del film, aparte de otras escenas que se ven sobre el título, podéis ver de nuevo un eclipse de sol y bueno, la escena de la crucifixión casi como una miniatura. Fijaos de nuevo, un nuevo eclipse, las cruces del Monte Calvario, de nuevo en otro cartel alemán en este caso, el eclipse. Y siempre aparece, fijaros, este cartel es español, este sí es español y aparece entre las palabras Barrabás, abajo, sin las cruces ni nada, aparece un sol negro. Pues ese eclipse es un eclipse real. Es el eclipse del 15 de febrero de 1961. El que tenéis en imagen, está en una imagen, una fotografía con telescopio de ese eclipse que sucedió ese día. Ese eclipse fue grabado en la película Barrabás en el inicio. Aquí estáis viendo unos fotogramas. En la película Barrabás, pues bueno, empieza con la liberación de Barrabás, después del juicio con Poncio Pilato, o por lo menos la elección del pueblo, y pues Barrabás se va a una taberna y mientras tanto van apareciendo una serie de imágenes de la pasión de Cristo, pues el Vía Crucis, de la flagelación y demás, y en un momento dado, desde la taberna ven que el sol se oscurece, ¿no? Y Barrabás sale de allí. Esto ocurre en los 10 primeros minutos de la película, o sea, de spoiler, nada. Estos son los 10 primeros minutos de la película. Y Barrabás se desplaza, parece que sea un eclipse muy largo, porque le da tiempo de ir desde la taberna hasta el monte, hasta el Gólgota, para ver ese sol negro y esa oscuridad que ha ocurrido, ¿no? Esto se rodó en un eclipse real que ocurrió ese día, 15 de febrero,
Y para ello, aunque la película fue rodada en los estudios de Cinecittà en Roma, este eclipse que se vio en Francia, Italia y en parte de la Europa oriental, básicamente la centralidad cruzó Francia e Italia. Para ello tuvo que desplazarse desde Roma hasta la ciudad, hasta el pueblo de Rocastrada. Rocastrada está a unos 35 kilómetros al sur de Siena, en la Toscana. Y bueno, allí pues tuvieron que desplazar set, cámaras, actores. Allí cogieron en el pueblo, todavía algunos recuerdan, o me he visto algún vídeo de algún telejornal italiano en que pues, gente mayor recuerda cómo llegaron al pueblo, cogieron a los más altos y dijeron, no, tú vas a hacer de centurión, tú vas a hacer de hombre con toga. Y dice, hacía un frío, pues claro, un 15 de febrero en medio de la Toscana, pues hacía un frío tremendo, pero ya estábamos vestidos de época y nos dijeron, y por eso he hecho la pregunta, dice, ahora es cuando va a ocurrir el eclipse, solamente tenemos una oportunidad, no se puede repetir el eclipse. Y entonces, pues todo el mundo estaba listo aquella mañana, un eclipse matutino, en torno a las 10 de la mañana, y entonces la luna empezó a avanzar por el disco solar, y en el momento de la totalidad, pues pudo verse, como se ven en los fotogramas, la corona solar, ¿no? Se oscureció como un eclipse total de sol y los actores pues tenían que hacer su papel. Algunos tenían la suerte de estar mirando hacia la crucifixión y entonces pues pudieron ver el eclipse de fondo. Los ladrones y Cristo, los que hacían de los ladrones y Cristo, estaban colgados en la cruz, no pudieron mirar el eclipse de sol. Se lo perdieron, pero les pagaron por ello, ¿no? Este es los planos que tenemos de ese eclipse. Veis que, bueno, cruza Francia, Italia, los países del norte de Grecia y, bueno, ya se mete para Rusia, ¿no? El eclipse más grande, pues es por la zona de Ucrania. No identifico bien con este plano, pero bueno, es un eclipse total de sol matutino. Me gustaba traer este eclipse dicho por muchas razones. Bueno, acaba de pasar la Semana Santa, la luna, que los astronautas están volviendo. Pero además, fijaos que es un eclipse que se pudo grabar con ese plano de las cruces o ese Monte Calvario improvisado en roca estrada, porque el Sol estaba en el momento de la totalidad a 13 grados sobre el horizonte este. Es decir, se había levantado el Sol, era una mañana de invierno, se había levantado el Sol hacía 2-3 horas. Y entonces pues no estaba muy alto y podía entrar en el encuadre sin forzarlo demasiado. El eclipse que vamos a tener este verano es un eclipse parecido, porque va a estar muy tendido en este caso en el oeste. No es un eclipse de por la mañana, un eclipse después del amanecer, sino un eclipse antes del atardecer. Entonces es muy, muy similar. Aquí tenéis un plano de cómo cruzó la totalidad Europa y va hacia Asia, hacia Rusia. Y bueno, si queréis, puedo compartir un momento una secuencia de el... A ver si me veis bien, voy a ir compartiendo. A ver, perdona, es que este no lo voy a poder. No, y la banda sonora de la peli seguramente. Un segundo. Tienes que dar con sonido. Pero bueno, desde luego vaya trabajo que te has pegado. Aquí. Mira, ya aquí lo veis. Ahora sí se oye. Estos son la gente de la taberna, Barrabás está por ahí pues con la novia o lo que sea. Y la gente está asustada de que se ha hecho de noche, ¿no? Todas estas cosas de la taberna en realidad son de Cinecittà, pero esta imagen en la que se ve a la cruz y se ve cómo se va poniendo la última parte del eclipse, parece que está el sol entero, pero ahora veréis conforme avanzan los segundos que lo que estamos viendo es solamente una fracción, la última fracción antes de la totalidad del eclipse. Fijaos que no hace falta una cámara muy inclinada ni una perspectiva muy forzada para que salgan a la vez la cruz y el eclipse del sol. Y aquí ya prácticamente tenemos algunas perlas, se puede ver la corona solar, ha desaparecido todo lo de alrededor, un segundo, toda la imagen alrededor. Vamos a volver aquí en este punto, ya hay una mezcla de planos. Se ve de fondo el Monte Calvario con una escenografía que no estaba en roca estrada, porque esto fue en pleno campo, es una superposición,
pero enseguida Barrabás llega al Monte Calvario y entonces estas imágenes sí son reales de un eclipse. Podéis ver las tres cruces, un sol que solo, un sol negro, la luna tapando el sol que solo muestra la corona solar. Y claro, la escena está iluminada. La escena está iluminada, pero ¿por qué está iluminada? Se ven algunas sombras que traicionan un poco la fotografía. Son iluminación artificial que se aplicó para que se viera la escena, porque como habéis visto antes, pues la cruz ha desaparecido en el momento de oscuridad. Y bueno, ahí hay unos centuriones romanos, hay una serie de personas haciendo pues de eso, de público, de la escena de la crucifixión. Pero todo esto es real. El eclipse no duró mucho, en torno a 2 minutos. Ahí se parece también al eclipse de este año de 2026. Y aquí vuelve la otra parte, es decir, aquí es cuando vuelve a salir el sol desde el otro lado con la salida de la luna del disco solar. Como veis, estos son a los 16 minutos de empezar la película, por lo que la película después discurre por otro lado. Así que bueno, si alguien está interesado en verla, pues tiene la oportunidad. Y ya vuelvo a mi presentación, ya no hago más spoiler ni piso derecho de autor ni de nadie. En Rumanía, que también el eclipse fue visible, se hicieron estos sellos de conmemoración del eclipse, que también fue total por allí. Y yo os traigo, como no, pues una visión un poco astronómica de ese momento cinematográfico que es la reliquia que os traigo, un fotograma, una serie de escenas de la crucifixión de la película Barrabás, en las que con una sola oportunidad en 1961 Richard Fleischer, hijo de Max Fleischer, que lo conoceréis por los dibujos animados de los años 30, fue capaz de captar para la gran pantalla lo que históricamente se había dicho en las escrituras, que a lo mejor pues, no fue un eclipse solar, fue un eclipse de luna, pero que consiguió pues, esa escenografía, ese impacto en esa escena inicial de Barrabás. Aquí podéis ver pues, ese eclipse redibujado por mí, en el que ya podemos ver al cámara, podemos ver al de la claqueta, pero también he puesto pues, una serie de astrónomos que se desplazaran a la zona en Roca Estrada, no para ver la película, sino pues para ver el eclipse con sus telescopios. Y esta es la reliquia que quería traer hoy, el eclipse de Barrabás de 1961.